Muy bien, le invito a abrir la palabra de Dios, la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4, y dice así, de este modo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué dice ahí? Que no os dejéis, ¿qué? Mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Estos son temas necesarios para nosotros los cristianos. Tenemos que saber, porque estamos en los últimos tiempos, lo que la Biblia o lo conocemos como escatología, los eventos de los últimos tiempos. Y en el versículo 3 que dice ahí, dice claramente, nadie os engañe en ninguna manera. ¿A quién? A nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Muy bien, dice que vendrá antes de que el Señor regrese. ¿Qué es lo que viene antes de que el Señor regrese? O sea, nadie nos tiene que engañar a nosotros de alguna manera. Quiere decir que entonces nosotros tenemos que estar listos y preparados. Pero, ¿qué es lo que viene antes de que el Señor regrese a la tierra? ¿Qué es lo que viene? La apostasía. Excelente. ¿Qué significa apostasía? Porque a veces hablamos entre nosotros de apostasía, pero la cuestión es explicar qué significa apostasía. Apostasía es negar la fe. Eso es lo que significa, bien sencillo. Negar la fe. Aparte de la apostasía o negar la fe, ¿qué es más lo que se va a manifestar? Lo leímos en el versículo. Quizás usted no prestó atención o no le puso demasiada atención, pero escuche bien qué más se va a manifestar. Ahora, hablando de la apostasía y negación de la fe, en la sociedad que nosotros estamos viviendo, usted ya sabe que esto está sucediendo. ¿Sí o no? ¿La Biblia se equivoca? No, no se equivoca. Está sucediendo, hay negación de fe, porque si no, tendríamos todo lleno si no hubiera negación de fe. Muy bien, entonces, continuemos. ¿Qué es lo que se va a manifestar aparte de la apostasía o la negación de fe? Al final del versículo 3 lo dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escuche lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quizás usted se pregunte quién es aquel inicuo que habla este versículo. Sencillamente es el anticristo. Es el anticristo. Por tanto, no nos extrañemos que estemos comenzando a ver la apostasía. Porque ya la palabra de Dios lo decía de hace muchísimos años atrás. Porque ella es la antesala del regreso de nuestro Señor Jesucristo. La apostasía. Estas dos cosas se tienen que ver. En este ambiente que tenemos aquí, un ambiente espiritual, parece muy fuera de lugar hablar de la apostasía. Porque usted me puede decir, bueno, pero yo tengo fe. Yo estoy aquí, yo tengo fe. Parece algo que no, como que no va entre nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios lo habla y lo tenemos que predicar, lo tenemos que enseñar y también lo tenemos que creer. Ahora, a nosotros quizás nos pueden parecer raras estas palabras de la apostasía. Y muchos pueden pensar, ¿de qué apostasía me habla si el Espíritu Santo a mí me ha llenado? Y yo no digo que no, cuidado, yo no estoy diciendo eso. Si la gloria de Dios ha descendido, dicen muchos otros.
¿De qué apostasía usted me está hablando? Parece un tema extraño en este ambiente, lo vuelvo a repetir otra vez, sin embargo no lo es. Si miramos al mundo cristiano de hoy en día, la cristiandad está comenzando a vivir los días de la apostasía. Y que el Señor nos ayude a examinar el tema. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Quizás usted se esté preguntando, y bueno, pero ¿por qué está ahí la palabra peligroso? ¿A qué se refiere con peligroso? La palabra peligroso, se puede traducir también como trabajado. Y usted va a entender un poquito más a medida que vamos hablando. Tiempos trabajados, tiempos donde hay que esforzarse, tiempos cansadores, y dígame que no. Con cualquiera que usted se encuentre, va a decir, ay, qué agotado estoy, ay, qué cansado estoy, ay, el día de hoy qué pesado es, ay, Dios mío, ahora empezó el calor, todavía más peso encima, ay, Señor, ay, no sé cuándo esto va a parar, ay, así. Ese es el idioma que estamos escuchando entre nosotros también. Los postreros días para los cristianos serán tiempo de agotamiento, en que parece que hay un gran peso sobre el corazón que impide caminar con agilidad. Tiempos trabajados porque cuesta mantener la fe, cuesta mantener el gozo de la salvación y pareciera que rápidamente se pierde. ¿Usted se acuerda cuando se convirtió? ¿Qué sucedió cuando se convirtió? Le predicaba hasta las hormigas, ¿o no? Cualquiera que pasaba, todos le predicábamos con un énfasis, con un esfuerzo, con unas ganas de meterlos a la fuerza en el reino de los cielos. Ahora examinémonos a nosotros mismos con el correr de los años. ¿Tenemos el mismo brío, la misma fortaleza que al principio? ¿O hemos perdido mucho de lo que teníamos al principio? Tiempos trabajados porque cuesta mantener la fe, porque el gozo de la salvación pareciera que se pierde rápidamente. Porque cuesta caminar en santidad, ¿sí o no? Sí cuesta caminar en santidad. Porque el ambiente está tan corrupto, porque el pecado ha sobreabundado. Y tampoco nos tenemos que extrañar, porque la Biblia dice que en los últimos días el pecado va a ir en aumento y en aumento. Y con el aumento de la tecnología cada vez va a ser peor y peor y peor. Y lo estamos viendo. Es asustarse mirar los medios de comunicación. Lo único que se escucha en los medios de comunicación es violencia, muertes, asesinatos, lo único que estamos escuchando, violaciones, todas estas cosas que a lo último a nosotros hasta nos da temor salir a la calle, porque no sabemos si vamos a volver, no sabemos cómo vamos a volver tampoco. Y estaba yo hablando con el pastor y digo, pero ¿qué es lo que se va a ver peor todavía? Porque como está el ambiente ahora, está todo tan en decadencia que uno no puede imaginarse qué es lo que va a venir peor todavía. El versículo 2 comienza a explicar por qué serán tiempos trabajados o peligrosos. Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Es cierto? ¿Lo vemos? Sí, hasta los que nos rodean también. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Hoy parece que, mire, si usted no está en una reunión y no se dicen malas palabras, la reunión no sirve. Miren las películas llenas de malas palabras y la gente muerta de risa de escuchar semejante vulgaridad.
Y hasta en la televisión también lo estamos escuchando. Es tremendo, tremendo. Blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Sí o no? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. ¡Wow! ¡Qué lista! Y fue escrito muchos años atrás. Pero como para el Señor es un día y un día es 1000 años, está aquí. Crueles, aborrecedores de lo bueno, y también lo estamos viendo, porque ahora lo bueno se le dice malo. Traidores, you name it, de los traidores. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Parece que la escribió anoche. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a estos que dice, reúnete, come con ellos, ten comunión, coinonía, ve a buscarlos a la casa, no te quedes sin tener comunión con ellos. Si no tienen carro, ve a buscarlos, por favor, no los dejes de ver. No dice nada de eso. ¿Qué es lo que dice? A estos evita. Y me lo está diciendo a mí también, cuidado, ¿eh? A estos evita. Más claro, imposible. ¿Por qué habrá hombres amadores de sí mismos? ¿Se ha encontrado usted por casualidad con algunos de estos? ¿Amadores de sí mismos? ¿Sí o no? Aquellos que dicen, a mí lo único que me interesa es pasarla bien. Es un amador de sí mismo, un egoísta. Yo quiero pasarla bien. ¿Cómo la pasen los demás? No me interesa. Pero yo, es una sola la vida y en esa vida yo la quiero pasar bien. Mientras yo esté contento con lo que hago y sienta placer, es suficiente. A mí no me interesa lo que piensa mi esposa, mi familia, mis amigos, mis padres. No, a mí me interesa que yo tenga satisfacción. Usted habrá escuchado en las noticias el descaro, porque ahora es un descaro, la verdad. Y a mí me impresionó, porque yo digo, ¿hasta qué punto puede llegar la humanidad? Porque a veces nos comportamos peor que animales. Es increíble. Una pareja teniendo relación sexual en el avión, al lado de otras personas que estaban sentadas. Eso es una falta de respeto, es horrible, es espantoso. ¿Qué es eso? Ya no hay respeto para amadores de sí mismos, el placer de ese momento. Y el que está al lado mío no me va a evitar a mí de que yo sienta el placer de ese momento. A mí no me importa lo que piensa el de al lado. A mí no me importa si se asusta. A mí no me interesa lo que esté pensando. A mí me interesa pasarla bien. Y nada más. Luego dice avaros. En otra versión dice amadores de sí mismo y del dinero. ¿Conoce alguno de estos hombres amadores del dinero? Puede que tengan mucho dinero, pero no se conforman con lo que tienen. Y yo no estoy diciendo que el dinero está mal o que no tenemos que adquirirlo, porque mientras estemos en esta tierra lo necesitamos para trabajar. Pero una cosa es trabajar porque necesito y otra cosa es amor al dinero. Porque el amor al dinero no me permite hacer otras cosas, más que tener el signo pesos en mi frente, ¿no? Yo sé que muchos de los mexicanos dicen, ay, que no se dio cuenta que soy mexicano si tengo el nopal en la frente. Bueno, a estos amadores de dinero tienen el signo peso en la frente. No tienen el nopal, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y ¿sabe que lo que guardan los cierran bajo 7 llaves? Para que nadie se lo toque. Por temor a ver quién se lo va a tocar. Ellos buscan en los bancos cuál es el que está dando más interés, cómo amasar más fortuna. Y el dinero se convirtió en un ídolo para estas personas, o sea, el dios Mamón. La Biblia habla del amor al dinero y cuál es el dios de esas personas que aman el dinero. Y se llama el dios Mamón, el dios de las riquezas.
¿Qué significa mamón? No es una palabra que yo me inventé, ¿eh? No significa, yo le voy a dar el significado. En arameo significa riqueza y en hebreo significa dinero. Ese es el Dios. Algunas traducciones bíblicas se llaman mamón, en otras abundancia deshonesta, dando así a entender que lo que quiso decir Jesús fue que no podéis servir a Dios y a las riquezas. En el sentido de estar esclavizado por el amor al dinero. Estados Unidos, el país más rico del mundo, ahora está en quiebra. La bolsa de valores ha caído. El país que más ha mandado misioneros en la historia del cristianismo le dio vuelta la espalda a Dios y se volvieron a falsos dioses e ídolos fabricados por hombres. Y a veces yo hablo un poco con el pastor y le digo, nosotros somos un poco culpables de esto. Y usted me dirá, ¿pero por qué? Porque cada uno de nosotros hemos traído nuestro Dios aquí a este país. Hemos traído nuestro propio Dios. Y usted mire en la televisión, usted mire en los medios de comunicación y usted se va a dar cuenta. ¿Por qué creen que están sucediendo las cosas? ¿Por qué cree que tuvieron ataque a las Torres Gemelas? ¿Por qué? Porque creían en su Dios. Y entonces lo hicieron por su Dios. O sea, trajeron a su Dios. Y como este es un país que alberga, es un país hospedador, entonces permite que cada cual traiga su Dios. Y después vemos las consecuencias que estamos teniendo ahora. Uno de los mayores ídolos de Estados Unidos es el Dios del dinero. Y desgraciadamente su error nos afecta a todos. No cabe duda que en estos últimos tiempos y esta crisis económica es solamente el comienzo. Y les mentiría yo si les diría que esto va a mejorar, porque la Biblia no dice que va a mejorar. No lo dice. Lo que me pregunto es qué harán ahora los cristianos que fueron engañados por falsa doctrina, como por ejemplo lo son los profetas de la prosperidad. Que si no somos ricos no podemos ser hijos de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que pobre siempre habla entre nosotros. Porque si todos fuésemos ricos, nuestro corazón sería duro, insensible. Pero cuando vemos la necesidad de otra persona, nuestro corazón se va enterneciendo. Se va ablandando el corazón. Solo predican que Dios te va a inundar de riquezas y que es como, por eso eres hijo del rey y tienes que vivir como tal. Escuchemos el consejo de Dios, que eso es lo que a nosotros nos importa. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz, hay una palabra, raíz. Significa el principio de algo, o sea, por el dinero la gente traiciona, ¿o no? Por el dinero la gente traiciona. Por eso la palabra de Dios dice que no hay que salir de fiadores. La palabra de Dios es clara. Y usted me dice, ay, pero no, pero es que me lo pidió mi compadre, no, pero es que me lo pidió mi hermano, no, es que me lo pidió mi sobrino, no, pero si usted quiere salir de fiador, usted salga. Pero usted va a tener las consecuencias. Porque la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que poner la firma por nadie. Absolutamente por nadie. Y a veces nosotros nos creemos que somos más misericordiosos que Dios. ¿Y cómo le voy a decir no? Porque después se va a ofender y después se va a lastimar y después se va a molestar. ¿Y cómo le voy a decir no? No puedo decirle no. Bueno, si no puede decirle no, es problema suyo. Pero aténgase a las consecuencias porque le va a arruinar el crédito, se lo aseguro. Y todavía hay personas que compran la casa y la compran a medias con otra persona, así sea un familiar. Y hemos escuchado consecuencias de todo eso. Conozco a una señora que me estaba diciendo
ella no es cristiana, pero estábamos conversando, y me dice, bueno, ahora con la ley de California, etcétera, etcétera, uno no sabe qué es lo que va a suceder, entonces yo me quiero preparar, porque no sea cosa que me deporten y entonces qué voy a hacer cuando voy a mi país, ¿no? Y yo me estoy construyendo una casa en mi país, así me lo digo. Estoy construyendo una casa en mi país. Ahora fíjense en la situación de ella, ¿no? Una situación totalmente que no es clara. Se divorció de su esposo, no se divorció, perdón. Dejó a su esposo en su país y se vino a los Estados Unidos. Nunca tramitó el divorcio. O sea que todavía ellos figuran casados en su país. Lo que compra el esposo es mitad de ella. La deuda del esposo es mitad de ella también, ¿o no? Supongamos que el esposo quiera sacar un préstamo y no están divorciados y le va mal y no lo puede pagar. ¿Quién cree usted que lo va a pagar? Pero eso es lo que hace el temor. ¿Sabe por qué? Porque como ella está ilegal acá, y una de las cosas que yo le dije, usted tiene que tramitar su divorcio. Si él no se quiere divorciar de allá, usted lo puede hacer de acá. Sí, pero cuando fui a la abogada, después si me preguntan si estoy legal y por ahí yo le tengo que decir que no estoy legal y entonces después me mandan emigración y por eso no se divorcia. Pero acá está viviendo con otro hombre. Ahora fíjense en ustedes el estilo de vida y cómo nosotros escogemos cosas y después pedimos que Dios nos saque de la burrada, perdonen las palabras, que cometemos nosotros. Está construyendo la casa en su país con la mitad del dinero del hombre que tiene acá. Porque según ellos, si uno se van los dos. ¿Y cómo sabe si se van los dos? Empezando por ahí. Ahora no termina ahí la historia. La casa no la puso a nombre de ella en su país porque todavía no está divorciada y si algo sucede, el esposo es dueño de la mitad. La puso a nombre del hijo. Fíjense en ustedes. Y yo le dije, ¿usted le tiene plena confianza a su hijo? Sí, claro que le tengo confianza. Le digo, ¿y su hijo soltero o es casado? Es casado. Ah, es casado. Acá entró sangre extraña. ¿Cómo sabe usted de que esa persona no va a influenciar en la vida de su hijo y mañana cuando usted piensa entrar en su casa, porque se va a regresar a su país, ella le diga, discúlpeme, los títulos de propiedad están puestos a mi nombre. Usted no es la dueña de la casa y la ley va a proteger ¿a quién? A los mentirosos. ¿Por qué? Porque el título de propiedad está a nombre de ella. Y todavía no termina ahí. Le dije yo, mire, si usted está insegura aquí y tiene un ahorro en el banco y cualquier cosa la llegaran a agarrar en la calle, usted no va a tener tiempo de ir al banco y sacar el dinero. Usted no va a tener tiempo de vender su automóvil. Usted va a tener que dejar a una persona encargada que le haga ese favor o si no directamente ya no tenga el dinero en el banco. Y mire lo que me contestó. Yo el dinero se lo voy a mandar a mi hermana porque ella sí me lo va a cuidar. Ahora, ¿usted escuchó todo? ¿Usted escuchó toda la travesía y el rompecabezas de todo esto? ¿Cómo cree usted que va a terminar? Pero si hay traidores. Mire, aquí en la congregación hemos tenido personas que han pedido dinero prestado. No lo han devuelto. ¿Y saben qué sucede cuando no lo devuelven? El que lo prestó ya está pensando mal a quién se lo prestó. Y está diciendo, pero mira, se congrega en la misma iglesia, semana tras semana y no es capaz de devolverme el dinero que me debe. Pero qué sinvergüenza y todavía dice que ama a Dios. Entonces la otra persona se molesta, se pelean entre ellas y las dos desaparecen de la iglesia. Traición. Raíz significa el principio de algo, o sea, por el dinero la gente se traiciona.
Por dinero una mujer vende su cuerpo. Es más fácil ese trabajo que ir a limpiar casas, ¿o no? Y se gana mucho más, ¿eh? Te lo aseguro que se gana mucho más. Por dinero se corrompen los policías. Quizás de este país no tanto, pero de los nuestros. Por dinero existe el narcotráfico. ¿Y si no, para qué? El otro día en los medios de comunicación usted no vio que mostraron una fuente y parecía una ensalada de nopales. Exactamente, cortado como los nopales hecho en ensalada. ¿Sabe qué era? Pura droga. O sea que buscan la manera, a ver cómo lo entran. ¿Por qué? Por el dinero. Ahora dice el versículo, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, se extraviaron. Y es que en estos tiempos muchos cristianos dicen, por fe me voy a comprar esta casa, pero nunca le consultan a Dios. Yo quisiera saber dónde está la fe. Por fe me voy a comprar esta casa. Entonces después va la gente de bienes y raíces, como pasó años atrás, no aplica para la casa, pero lo hacen aplicar igual. Después pierde el dinero del depósito y pierde la casa también. Pero por fe, ¿eh? Por fe compró la casa. Por fe voy a pagar mi carro y nunca le preguntan a Dios. Pero sacan un carro nuevo sabiendo de que no tienen posibilidad para sacarlo. Después tienen un montón de deudas y no los pueden pagar. ¿Y qué sucede con el carro? Se lo retiran al automóvil. También dice que son vanagloriosos, o sea, personas que buscan el aplauso. Y eso sucede dentro de la iglesia también. A mí deme un ministerio que se ha visto, no lo dicen así, pero se nota, ¿verdad? Un ministerio que se ha visto, porque la limpieza nadie la ve, en realidad. Lo único que se ve es aquí en el púlpito, lo único que se ve es cuando están los hermanos, pero otras cosas no se ven. Si se está atrás en la cocina, ¿quién lo ve? Nadie lo ve, nadie lo ve. Los que están con los niños atrás, ¿quién los ve? Nadie. Solamente saben los padres que están los niños atrás, pero el resto que nos mandan los niños atrás ni saben que los hermanos están ahí. Son ministerios que no son visibles, pero son ministerios que son recompensados, porque el que lo ve es ese de arriba, y de ahí vienen los beneficios. Los vanagloriosos no aceptan sufrir, les gusta el placer, gozar de los deleites del pecado. Después habla de hombres soberbios. Los soberbios son altivos, orgullosos. Su corazón es más duro que la piedra y se mantienen siempre muy erguidos, aunque la vida los golpee. Pueden estar derrotados, pero siguen siempre soberbios. Pueden estar al borde de la muerte, pero siguen en su soberbia. Estos son los hombres de los postreros días. Continúa diciendo el versículo, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno. Si nosotros tuviéramos que hacer un resumen, ¿en qué se parecen todos estos hombres o mujeres? ¿En qué? Estos que se describen aquí. Podríamos decir que son personas intelectualmente desarrolladas, autosuficientes, personas exitosas, personas que tienen una mente muy fuerte y muy hábil. Y ellos consideran que la fe es vana, que la fe es para gente inculta, que la fe es para gente pobre, que la fe es para aquellos que no entienden nada, pero la fe no es para aquellos que tienen estudio y que tienen títulos y que tienen profesiones. Cree que el hombre se basta a sí mismo. No necesita a Dios, porque Dios no existe. Esa es la creencia de esta gente. Y como Dios no existe, ¿de qué preocuparnos? Estas personas han llenado los colegios, las universidades, y nuestros jóvenes están siendo víctimas de su incredulidad y de su altivez también, de la soberbia, de la vanagloria, de su ateísmo, de su humanismo, que hay tanto fuera. Fuera de la iglesia encontramos de todo, de todo.
Nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo consumidos por filosofías extrañas, huecas sutilezas. Y eso está sucediendo en la escuela también. En la escuela también. Pero en los ambientes cristianos también están los intelectualmente desarrollados. Iglesias cristianas que ya no exhiben la cruz, porque es símbolo de sacrificio y de muerte. Y ahora en muchas iglesias han eliminado los cantos que tienen la palabra sangre de Jesús o Jesús mismo, porque como que asusta a aquel que escucha. Pero en las iglesias ahora están poniendo luces psicodélicas, porque hay que atraer a los jóvenes con esas músicas psicodélicas. Y aún más todavía, ustedes saben que el canto despacito, despacito lo están santificando y están poniendo letras para que se canten en las iglesias. Fíjense en ustedes en las condiciones que estamos, que nos encontramos. Las iglesias no mencionan la palabra pecado porque los fieles se sienten incómodos. No les gusta que se les hable de pecado. ¿Cuántos llamados cristianos no se menciona a Jesús o la sangre? Muchos. Libros llamados cristianos que no son cristocéntricos, donde se habla de pura prosperidad y satisfacción personal. Aquellos que interpretan equivocadamente la escritura. Escuché decir a una joven, llamándose a sí mismo cristiana, que para ver a Cristo y sentir paz en su grupo fumaban marihuana. ¿Qué manera de atraer a los jóvenes? Tendríamos lleno de jóvenes aquí. Entre los psicodélicos y despacito, despacito, y la marihuana, no nos falta nada. Estaríamos completitos, ¿verdad? ¿Y sabe dónde basó su teoría esta joven? Porque acomodamos la palabra de Dios como nos conviene, para nuestro propio beneficio. Y encima se lo comunicamos a los demás, minamos la mente de otros. Miren dónde ella basó su teoría. En Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta, que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¡Qué bien que acomodó el versículo! ¡Increíble! Lo buscó y ahí basó su teoría. Ahora a mí ese versículo me dice que hay plantas que Dios creó también. Y habla de comer, no habla de fumar. No sé. Yo ahí veo la palabra comer, no veo las plantas para fumar. También hay plantas que Dios creó que son venenosas y no se pueden comer. Estamos comenzando a vivir los días de la apostasía porque existe una invasión de sensualidad. Existe otra característica de la apostasía, una expresión de sensualidad, de lascivia. ¿Qué es lascivia? Lascivia es un deseo excesivo de algo, concupiscencia, un apetito desordenado. Estas personas del avión, ¿ustedes no creen que tenían sensualidad, lascivia y concupiscencia? Las tres cosas juntas. Hoy no les importa si hay niños mirando, ni en los parques, ni en la calle, ni en los supermercados, ni en los cines, ni en ningún lado que uno va. Ahí están las parejas que parece que no se vieron por 50 años y que ahora que se vieron quieren recuperar el tiempo. Porque es increíble, increíble. Yo creo que si los pegan con glue no quedan tan pegados como están pegados ahora. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, de los cuales el camino de la verdad será blasfemo. Muchos seguirán sus prácticas de lascivia. Esto ya no se puede parar. Y lamentablemente la iglesia en este momento está sin fuerza. La iglesia somos usted y yo. ¿Y por qué estamos sin fuerza? Porque por nuestros problemas, por nuestras condiciones, estamos tan ensimismados en todo lo que nos rodea
en aquello que nos toca, que nos duele, que nos hiere, que no nos interesa a nosotros predicar el reino de los cielos. No nos interesa. ¿Para qué? Aparte, mire, si yo lo predico el reino de los cielos, ni quieren escuchar. Entonces, ¿para qué me voy a gastar? ¿Voy a gastar saliva? ¿Voy a gastar tiempo? ¿Para qué? Si lo puedo utilizar en otra cosa. Muchos seguirán sus prácticas de lascivia, deseo excesivo y concupiscencia, que son deseos. Y esto va de mal en peor. Mal en peor. Yo siempre le digo, ¿dónde están las abuelas? ¿Dónde están las abuelas? Están en las clases de Zumba las abuelas, ¿ustedes no sabían? Y tratando de ver cómo conquistan hombres 30 años más jóvenes. En eso están las abuelas. Ya no son las abuelas de antes que les enseñaban a la tortillita, los taquitos, a asar la carne, a tejer, mi hijita, cuando te cases. No, ahora la abuela dice, ¿tú no vas a Zumba? ¿Pero qué te pasa? Tienes que tomar clases de Zumba. Y no es que esté mal, cuidado. Pero cada cosa va en orden. Cada cosa va en su lugar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lamentablemente muchos han hecho comercio con el Evangelio. Muchos. Y por eso hoy muchos de los cristianos no creen en las iglesias. No creen cuando llegan y se pide una ofrenda. ¿Por qué? Porque se ha hecho mucho comercio en nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para qué? Para el juicio. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Los ángeles estaban muy cerca de Dios. Rodeaban su trono, eran perfectos y también eran hermosos. Alababan a Dios con melodías preciosas y seguramente mucho mejor de lo que lo hacemos nosotros. Pero cuando los ángeles pecaron, ¿qué hizo Dios con ellos? Los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el día del juicio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, porque ustedes saben que en el arca solamente entró la familia de Noé, no entró nadie más, y los animales, y eso fue todo. Otros no entraron. ¿Y por qué no entraron los demás? Porque no quisieron creer, porque ellos no le creían a Noé. No, pero cuando Dios cerró la puerta del arca, ya no la pudieron abrir. Entonces dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolo a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente. Dios no perdonó al mundo antiguo en los días de Noé, y por eso trajo el diluvio sobre el mundo o sobre los impíos. ¿A quién tampoco perdonó Dios? De acuerdo al versículo 6. ¿A quién? A ver si lo saca. No perdonó a Noé, a quien más no perdonó. Ahí lo dice bien clarito. Amén. No perdonó a Sodoma y a Gomorra, reduciendo la ceniza y poniendo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El Dios que no perdonó a los ángeles, ni perdonó al mundo antiguo, ni perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿perdonará al mundo actual?
Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y nosotros no somos especiales. Así que si Dios no perdonó en aquel entonces, tampoco va a perdonar al mundo actual. A la cristiandad apóstata, ¿la perdonará? La Corte Suprema de Justicia decidió anular 2 normas que ponían restricciones a la pornografía infantil y al Internet. Por 6 votos contra 3, escuchen. Hay 6 hombres ahí, en la Suprema Corte de Justicia, que pagarán por su pecado. De largo tiempo su condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice la Escritura. En Estados Unidos 3 jueces echaron por tierra la posibilidad de bloquear en las bibliotecas públicas el acceso a la pornografía en el Internet. Ahora, ¿dónde vamos? Hay computadoras. Todos los cafés, todos los restaurantes, usted va a encontrar personas sentadas con sus computadoras trabajando. Algunos trabajan, producen. Otros navegan por el Internet. Otros se encargan de subir cosas que no benefician a nadie. La bibliotecaria no podrá decirle, hijito, ese sitio no. La apostasía ya viene y el mundo está enfriando el amor de los cristianos y el mundo está influyendo sobre la iglesia. No hay oraciones que puedan detener la maldad, porque el pueblo de Dios se ha olvidado de orar. Tenemos reunión de oración. ¿Quién llega? Siempre la misma persona. Pero cuando tenemos problemas, queremos que Dios nos solucione los problemas. Antes de que lleguen los problemas, lleguemos al trono de la gracia, para que el Señor bendiga nuestras vidas, para que el Señor nos prospere, para que el Señor nos bendiga. Hoy se graduó uno de nuestros nietos. Estuvimos con ellos y ellos son dos hermanos, son los hijos de nuestro hijo menor. Primero nació la niña y después nació el niño. Tienen 2 años de diferencia. Mi papá me dijo a mí, porque a lo mejor si yo lo veo con ojos de abuela. Y yo no quiero que ustedes digan, es la abuela lo que lo está diciendo. Mi papá no los vio criar a esos niños. Mi papá hace 3 años, recién ahora los está viendo. Y cuando va a la casa de él, mi papá los observa. Y me dijo, nunca vi 2 hermanos que se llevaran tan bien como se llevan ellos. Juegan juntos, hacen cosas juntos, nunca se pelean. Y uno es hombre y el otro es mujer. Y yo hoy le estaba diciendo a mi nieta, qué bueno, porque ella se cree que es la madre. Como ella es la mayor, se cree que es la madre del hermano. Lo cuida, lo protege, le dice lo que tiene que hacer. O sea que este niño tiene 2 madres, la verdadera y la hermana, ¿no? Entonces yo le dije, qué bueno que ustedes se lleven tan bien. Y me dijo, miren lo que me dijo, ¿no? Que me llamó la atención. Cuando mi mamá estaba esperando a Michael, ella oraba para que nuestra relación fuera buena. Desde antes que naciera la criatura, empezó a orar, no después y cuando vino los problemas, sino antes. Por eso, hermanos, yo les insto, les animo a que la reunión de oración tiene que crecer, porque si usted no necesita oración, quiere decir que su vida está funcionando perfecto y gloria a Dios por eso. Pero si usted tiene problemas, mejor que empiece a orar. Mejor que empiece a orar antes que los problemas sean mayores todavía. Clamar, interceder, gemir. El pueblo de Dios está de fiesta, no tiene tiempo para leer la palabra, no tiene tiempo.
Pero para chusmear, nos sobra el tiempo. Porque yo me acuerdo que en nuestros países las mujeres salían con la escoba a barrer la vereda para ver cuando pasaba la hija de fulana, de la vecina, si pasaba con un vestido corto, si pasaba con el novio, y después se juntaban las dos que barrían la vereda porque salían a la misma hora las chumas. Y entonces se juntaban para criticar a la hija de la vecina porque había salido con el novio y que si el novio iba todos los días y que si no iba todos los días. Y bueno, así estaba. Hoy no salimos a barrer las veredas, pero tenemos un aparato tecnológico, teléfono. Estoy en mi casa bien cómoda tomando el café y me entero de lo que sucede en el mundo entero. Y después todavía me tomo el trabajo de subir fotos. Facebook, donde sea, Twitter, donde sea, para que otros sepan qué es lo que yo estoy haciendo. Y de paso también investigo lo que hacen otros. Y Facebook consume horas. Pero no tengo tiempo para leer la palabra. Pero tengo tiempo para Facebook. ¿No? Y no estoy diciendo que Facebook sea malo o que la tecnología es mala. Está mal usada, que es otra cosa. Cuando no la usamos para el bien, entonces no nos sirve a nosotros para edificarnos. El sermón ha dejado de ser el centro del culto, sustituido por la música y el canto. Puede estar 2 horas danzando, pero media hora de sermón y más que en el sermón me van a tirar piedras, ¿por quieres? Me traigo 2 tapones, me los pongo en los oídos. Usted siga predicando que yo estoy en mis propios pensamientos. Cristianos que no se comprometen ni se complican la vida. El Evangelio se presenta como un producto que debe ser ofrecido en un formato que no espante a la clientela. Antes, cuando un hermano cometía algo en la iglesia o lo que sea, discutía, no necesariamente un pecado, pero discutía con otra persona, y entonces casi siempre las mujeres somos las de la discordia. Porque un hombre puede tener diferencias de palabra con otro y a los 5 minutos ya está hablando como si no hubiese pasado nada. Pero las mujeres, no. Ahí se queda la discusión, ¿verdad? Difícil. Entonces el pastor los corregía, estoy hablando de años atrás. ¿Qué hacían las personas? Las ponían en disciplina. La persona lo aceptaba, se corregían, eran restauradas y seguían adelante otra vez. Y usted ponga en disciplina a alguien hoy. No solamente se va esa persona, se arrastra a otros que se vayan con él. El evangelio que se presenta como producto debe ser atractivo y llamativo y vaciarse de todo aquello que signifique compromiso, sacrificio, esfuerzo y entrega. La vida de Cristo vino para meterse dentro de nosotros. Cristo está vivo, ha resucitado y no lo ignoremos. Él debe gobernar la vida de la iglesia, Él debe ser el centro de atención, el motivo de las reuniones. Cuando llega alguien tarde y abre esas puertas, hermano, no se dé vuelta. No importa quién llegó tarde, no importa cómo vino vestido, usted concéntrese. De acá arriba, yo voy a ser sincero con ustedes, yo de acá arriba me doy cuenta quién presta atención y quién no presta atención. ¿Quién está durmiendo plácidamente? ¿Que viene a la iglesia para dormir? ¿A quién no le interesa nada? Porque así sucede. Hay diferentes, ¿no? Pero de acá arriba se ve todo. Todo se ve. Hay otros que están apurados. ¿Y cuánto venimos a la iglesia, hermanos? ¿Cuánto tiempo? ¿1 hora? 2 horas? Qué tristeza. Jesús es todopoderoso, Jesús es el Señor y Jesús es el Salvador.
Jesús es el único que corta cadenas, da vista al ciego y transforma el corazón más endurecido. Y cuando yo vengo acá, vengo a buscar a Jesús. Y si la hermana me dijo algo que me ofendió, Jesús no me lo dijo. Ay, pero yo me desilusiono. En la iglesia son todos hipócritas. Y pero si yo también soy hipócrita, ¿de qué me voy a escandalizar? Pero Jesús no es hipócrita y yo no vengo acá a buscar a otras personas. Yo vengo acá a buscar a Jesús. Porque las bendiciones vienen de Él. Yo a usted no la puedo abrazar y llevármela al cielo y usted no me puede abrazar a mí y llevarme al cielo. Cada cual tiene que ir al cielo por su propia voluntad. Y Jesús, así como me ofrece a mí la salvación, la ofrece a cada uno de la misma manera. Porque Él no tiene escogidos especiales. Él ve corazones entregados, nada más. Entonces yo vengo en agradecimiento para el Señor. Hermano, le pido por favor, ya no llegue más tarde a los servicios. Usted está dando testimonio de que tiene un Dios que llega tarde. ¿Cuántas veces lo vamos a decir de acá del púlpito? ¿Cuántas veces lo vamos a exhortar del púlpito? ¿Cuántas? Si usted tendría que viajar y el avión sale a las 3 de la mañana, le aseguro que usted no duerme en toda la noche. Preparando la valija, haciendo las cosas. Usted no quiere perder el avión, porque si pierde el avión, pierde dinero también. Y no sabe si va a poder volar en el próximo. Y todavía va a tener que cambiar de día. Entonces, para no atravesar por esas necesidades, no duermen toda la noche y está ahí 2 o 3 horas antes que le piden que esté. Pero en la iglesia llegamos al último momento, como a la fuerza. Me vine arrastrando. A ver, me levanté de la cama, pero me arrastraron para venir. ¿De quién vienen las bendiciones? Del Señor. El Dios que yo tengo no es de llegar tarde. Llega en el momento exacto. ¿Para qué? Para bendecir y Él está presente para las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, si yo llego tarde, un servicio, ok, yo puedo entender. Pero hay personas que viven cerca, que ni siquiera tienen que agarrar el freeway y llegan tarde. ¿Y cómo no llegamos tarde al trabajo? ¿Cómo no llegamos tarde a otras cosas? ¿Cómo no se llega tarde a la escuela? ¿Cómo? No lo puedo entender. Entonces, para Dios siempre las obras. Ay, porque hermana, usted no sabe, pero Dios entiende. ¿El Dios entiende qué? ¿Qué es lo que Dios entiende? Dios le va a entender una vez, pero cuando ya lo hacemos por hábito y por costumbre, ya Dios también se cansa de que lo tomemos por tonto. Entonces, si yo vengo a alabar al Señor, a mí no me importa si la hermana me saludó, si no me saludó, tengo que pensar, a lo mejor tuvo un día malo y por eso no me saludó. ¿Qué me importa cómo viene vestida si se puso el mismo vestido de la semana pasada? ¿Qué me importa a mí si eso a mí no me va a bendecir? Si llegan tarde los demás, ¿por qué yo tengo que estarme dando vuelta para ver quién llega tarde? ¿Qué me importa si yo quiero escuchar el servicio? Yo quiero escuchar el mensaje, porque Satanás es tan sutil, hermanos, que en el momento que nosotros nos damos vuelta, justo en ese momento había una palabra para uno. Quizás para solucionar un problema, para bendecir la vida o para hablarle a otra persona. Pero no, estamos mirando a ver qué hace uno, qué hace otro. Vengo aquí yo para concentrarme en el Señor y nada más. Y si alguien me falla, me falló el ser humano, pero no me falló Dios. Y no por eso yo tengo que apostatar la fe. Porque otros no me saludaron, porque otros hablaron mal de mí, porque otros se enojaron conmigo. Que se enojen. Pero yo tengo que estar tranquila, ¿qué es lo que Dios piensa? ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es el verdadero evangelio? No es la prosperidad, no son las comodidades. Esas son mentiras. ¿Podemos adquirir una buena casa? Claro que sí, gloria a Dios por eso. Y si Dios quiere, nos las va a dar. Así como se la dio a Salomón, que dice que tenía jardines colgantes, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero el Señor conoce nuestros corazones, hermanos, y conoce la avaricia también de nuestro corazón. Nosotros hace muchos años atrás, en este país, nos mudamos como 6 o 7 veces de casa. Y una de las casas que habíamos comprado
Cuando la compramos estaba en un precio alto, pero después las casas bajaron. Entonces me decía mi esposo, las casas están bajando y nosotros estamos pagando una cuota alta, estamos malgastando el dinero del Señor, porque es el dinero de Dios. Nosotros simplemente somos administradores. Vamos a ver qué vamos a hacer con esta casa, porque así no podemos seguir. A tal punto, hermanos, que decidimos mejor que la casa la tomara el banco. La casa se vendió. Nosotros teníamos que salir y teníamos que ir a alquilar. ¿Dónde íbamos a alquilar? La casa era de 4 cuartos, tenía living room, family room y la cocina. Le explico esto para que usted vea los muebles. ¿Dónde íbamos a poner todos esos muebles? Para colocar todos esos muebles teníamos que alquilar algo grande y algo grande costaba mucho dinero. Entonces fuimos a ver con mi esposo varios departamentos ahí por la zona, porque él tenía, en ese entonces el negocio estaba ubicado en ese lugar, y entonces le quedaba cómodo ir hasta el negocio. No podíamos estar mucho más lejos. Fuimos a ver departamentos, pero nos teníamos que desprender de muchos muebles. Y el alquiler era caro también. Entonces estábamos en esa incertidumbre. Hasta que un día, una persona de bienes y raíces hace contacto con nosotros. Y nos dice, la conocíamos por la iglesia, y nos dice, tengo un lugar donde ustedes pueden ir y alquilar, pero quiero que lo vayan a ver. Cuando lo fuimos a ver, el lugar, nos quedamos impresionados de lo que Dios estaba haciendo. Porque ahora no eran 4 cuartos, eran 5 cuartos. Nos faltaron muebles para poner. Y la cuota era más económica que lo que nosotros pagábamos de la casa. Y de la cocina yo cocinaba y tenía un full view en las montañas de Burbank. Yo estaba asombrada, yo digo, esto solamente viene de Dios, porque en un momento donde no sabemos nosotros ni dónde ir, ni dónde estar, ¿cómo venimos ahora a encontrar un lugar como este? Estuvimos ahí 2 años. ¿Por qué estuvimos 2 años? En ese tiempo, nuestro hijo, el más chico, él ya hacía como 8 años que estaba de novio, ya estaba terminando sus estudios, entonces estaba teniendo planes para casarse. Y nosotros no pensábamos comprar casa, primero porque no teníamos el down payment, segundo que las casas que habíamos visto todavía hay que arreglarlas y no teníamos dinero para arreglar nada, teníamos que entrar directamente como estaba la casa. Nuestro hijo se casaba, estábamos involucrados en la boda, en los gastos. Mis padres venían de Italia, el pastor lo habían operado de la rodilla. ¿Quién iba a pensar en comprar casa? Nadie. Nuestro hijo el mayor se había casado ya hacía creo que como unos 5 años, y vivió en un departamento y después tuvo la oportunidad de comprarse una casa. Él conocía a esta persona, a este agente de bienes y raíces. Y le comentó, mis padres están buscando casa, cuando encuentre una por ahí, le dice a mis padres. En esos 2 años que nosotros estábamos viviendo alquilados, nos llama por teléfono esta persona y nos dice, hay una casa que está desocupada por 9 meses. Los dueños la perdieron porque él perdió el trabajo, el señor perdió el trabajo y tuvieron que dejar la casa. La casa está en foreclosure, la tiene el banco. Pero si ustedes no llegan a las 9 de la mañana, esa casa seguramente la va a comprar otro agente de bienes y raíces y después la va a vender por más, porque así es, ellos compran lo que está bien, lo que está en mercado, que sabe que se va a vender, invierten y después lo venden más caro. Y tienen que estar ahí. Entonces, antes de ir a ver la casa, yo en oración le estaba diciendo al Señor, Señor, las casas que yo tuve fueron casas sencillas, que las tuve no tenía cortinas de tela, tenía solamente las mini blinds, ¿sí entienden lo que son las mini blinds? Tenía mini blinds en las ventanas, pero yo le estaba diciendo antes de esta casa, la próxima casa, Señor, si tú me vas a dar una casa, te pido que sea con cortinas que tengan volado, las cortinas, que sobre el ceiling y la pared
haya un papel, ya no se usa más eso, pero hace 25 años atrás sí se usaba, que fue cuando entramos a la casa, que tenga un papel así de ancho todo alrededor del ceiling en color verde. Hasta el color le digo. No quiero una casa grande, pero una casa con luz. Yo fui muy específica. No quiero casa con arcos porque me da tristeza. Y no quiero casas con piso de madera porque me dan tristeza. Eso fue. Solamente quiero una casa luminosa, que tenga las cortinas y el papel. Cuando fuimos a las 9 de la mañana, porque llegamos un rato antes de las 9, vimos la casa. La casa estaba pintada de rosado. Dije, uy, rosado, qué feo. Bueno, pero la pintura es lo de menos. Tengo que verlo de adentro. Cuando llegó la gente, nosotros llegamos antes de que él, nos abre la puerta, yo me puse a llorar. Él no entendía por qué yo estaba llorando, pero Dios y yo sí sabíamos. Entro y las ventanas tenían la cortina de tela y el papel verde alrededor de las paredes. Dije, no puede ser un capricho como este, porque lo que necesitamos era una casa, nada más. Sea que tuviera papel o no tuviera papel o no tuviera cortinas, lo importante eran las habitaciones. Y a medida que iba entrando en la casa, yo lloraba más, porque veía que lo que le había pedido al Señor no tenía pisos de madera, tenía alfombra en aquel entonces, ahora ya no tengo ni las cortinas tampoco, ni el papel verde, porque después tuvimos que arreglarla por un accidente que hubo en la casa. Pero a lo que voy, ¿cómo puede ser que Dios se interesó en un capricho como este? ¿Cómo puede ser? En un momento que ni pensábamos comprar casa, que no teníamos el dinero, y ahí estaba la casa esperándonos a nosotros por 9 meses, vacía, ahí estaba. ¿Es de Dios? 15 días después se casa nuestro hijo. Al pastor lo habían operado de la rodilla y mi mamá venía de Italia. ¿Saben cómo tuve que armar yo la casa toda completita, platos y colocar la ropa y todo eso para que esté todo listo? Y yo estaba envuelta en la boda de mi hijo haciendo los centros de mesa, decoraciones, etcétera, etcétera. En 15 días tuvimos que armar. En 15 días entramos en la casa. Y esa es la casa que tenemos hasta el día de hoy. Cuando los vecinos nos preguntaron cuánto le habíamos pagado, se querían morir, porque ellos habían pagado el doble. El doble. Así que en todas las